Buen día, profe. El tema de la unidad 4 es detección de contaminación microbiana en los alimentos y el equipo está conformado por Maya Medina, María Guadalupe, Ríos Mora, Dariana del Pilar, Vega Covarrubias, Karina Jacqueline y su servidora Hurtado Núñez Ana Laura. Introducción. Los residuos tóxicos de las bacterias en las muestras de alimentos y bebidas se pueden analizar con los kits de ensayos para toxinas bacterianas. Los formatos habituales de pruebas para análisis microbianos alimentarios son los ensayos de PCR en tiempo real, las placas de nutrientes y las placas de agar. Para la detección de bacterias patógenas hay disponibles métodos inmunológicos. Los ensayos se basan en la tecnología en la que el antígeno, la proteína de la superficie bacteriana, se captura en el pocillo de la microplaca y se detecta al añadir un segundo anticuerpo marcado con una enzima de detección especial. La detección inmunológica requiere procedimientos de enriquecimiento previo adecuados dependiendo del tipo de bacteria patógena. La detección de las toxinas bacterianas se puede analizar directamente a partir de muestras alimentarias o bien utilizar para detección indirectas de bacterias patógenas producidas de toxinas después de haber realizado el enriquecimiento previo. Muestreo. Existen dos tipos de planes de muestreo reconocidos internacionalmente, definidos por la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para los Alimentos: el plan de 2 clases y el plan de 3 clases, donde N es igual al número de muestras examinadas de un lote. M minúscula es el límite microbiológico que en un plan de 2 clases separa la calidad aceptable de la rechazable y en un plan de 3 clases separa la calidad aceptable de la marginalmente aceptable. La M mayúscula es el límite microbiológico que en un plan de 3 clases separa la calidad marginalmente aceptable de la rechazable. La C es igual al número máximo permitido de unidades de muestras defectuosas en el plan de 2 clases o marginalmente aceptables en el plan de 3 clases. El plan de 2 clases es utilizado generalmente para los patógenos, mientras que el plan de 3 clases es utilizado frecuentemente para el análisis de indicadores de higiene, donde es posible la cuantificación en unidades de masa o de volumen de los microorganismos. Es importante tener presente que en la práctica ningún plan de muestreo puede asegurar la ausencia de un microorganismo determinado. El número de microorganismos encontrados de la muestra analizada puede ser distinta en una parte no muestreada del lote de un alimento. Para la preparación de la muestra, lo primero y muy importante es tener esterilizada el área de trabajo y todos los utensilios con un alcohol de volumen 70, al igual que para las manos. Después, en una balanza vamos a colocar un vaso de precipitado y una bolsa dentro de este y vamos a tarar la balanza. Luego vamos a pesar 10 gramos de muestra y las vamos a colocar dentro de la bolsa esterilizada junto con 90 mililitros de agua peptonada. Es muy importante que siempre se maneje todo dentro del área estéril, o sea, cerca del mechero, y que todos los medios y diluyentes estén a una temperatura ambiente para evitar un shock térmico entre los microorganismos. Se va a intentar sacar el mayor aire posible de la bolsa, esto para evitar que ésta se rompa, y la vamos a cerrar con un broche. Después se llevará al stomacher para homogenizarla durante 30 segundos. El aislamiento de los microorganismos consiste en la separación de un determinado microorganismo de las poblaciones mixtas existentes en la naturaleza. Para lograrlo, es necesario realizar estrías muy juntas, avanzando suavemente por la superficie del agar sin retroceder. Para esto, se necesitará usar un asa. Es muy importante realizar el mayor número de estrías para diluir la muestra de una manera que en las primeras aparecerá un crecimiento confluente o una masa continua de microorganismos, y en las estrías finales se podrán obtener las colonias perfectamente separadas unas de las otras. Dependiendo del caso, el inóculo se toma de un medio sólido o de un medio líquido. Nota: para evitar que el asa se clave en el agar, es necesario colocarla lo más paralelamente posible a la superficie del medio. En las diluciones
Se debe tener los tubos con 9 mililitros de agua peptonada al 1%. Dependiendo de la dilución que se quiere obtener, se rotulan los tubos para evitar una confusión al momento de sembrar. En cada tubo se van a agregar los mililitros de la mezcla preparada con una pipeta. Esto se hace dependiendo la dilución que se desea. Por último, continuamos con la determinación de E. coli. Esta es una bacteria que se constituye como el principal factor de riesgo de transmisión a través del consumo de alimentos poco cocidos, la deficiencia en las condiciones higiénico-sanitarias durante el proceso de producción o bien malas prácticas de manufactura, contaminación cruzada durante la preparación, almacenamiento y consumo. La prevención de la infección por microorganismos, en especial por E. coli, requiere medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria. Esto va desde la producción hasta la fabricación y preparación del alimento, así como cuando finalmente el alimento llega al consumidor. La técnica utilizada para la detección de E. coli, que es una bacteria coliforme, es la técnica del número más probable o la técnica NMP, que es una técnica de dilución en tubo. Proporciona una estimación estadística de la densidad microbiana presente con base a que la probabilidad de obtener tubos con crecimiento positivo disminuye conforme es menor el volumen de muestra inoculado, tal como se muestra en la imagen. El campo de aplicación para esta técnica es para aguas potables, agua purificada, hielo y alimentos procesados térmicamente, también como para evaluar la eficiencia de prácticas sanitarias en la industria alimentaria. Este procedimiento debe seleccionarse cuando la densidad esperada es como un mínimo de una bacteria en 10 mililitros de producto líquido o una bacteria por gramo de alimento sólido. El fundamento de la prueba NMP consta de 2 etapas. Una es la determinación del microorganismo y se fundamenta en la capacidad de este grupo microbiano de fermentar la lactosa con producción de ácido y gas al incubarlos a 35 grados centígrados más menos 1 grado centígrado durante 48 horas o bien 2 días, utilizando un medio de cultivo que contenga sales biliares. Esta determinación consta de 2 fases, una es la fase presuntiva y la otra es la fase confirmativa. El segundo punto del fundamento de esta técnica es la búsqueda de la Escherichia coli y se realiza a partir de los tubos positivos de caldo, los cuales se siembran por agotamiento en medios selectivos y diferenciales, como pueden ser agar McConkey o agar eosina azul de metileno, y posteriormente realizando las pruebas bioquímicas básicas a las colonias típicas. Como conclusiones tenemos que los diferentes métodos de identificación de los microorganismos para los alimentos hacen referencia a la existencia de un grupo de microorganismos que son tomados como indicadores en la industria alimentaria para comprobar el cumplimiento de las aplicaciones de las buenas prácticas higiénicas. Posteriormente se describen los diferentes métodos convencionales existentes que son utilizados para los laboratorios en la microbiología alimentaria. Es muy importante tener en cuenta la importancia de realizar bien un aislamiento o una dilución, ya que si no se tiene el cuidado adecuado, se podría tener una contaminación o resultados erróneos, y es lo que se quiere evitar. La preparación de las muestras o las diluciones son una tarea cotidiana y fundamental en el laboratorio. Es por eso que la comprensión de sus aspectos básicos y prácticos es de gran importancia. Desde el punto de vista sanitario, los alimentos pueden ser vehículos de infecciones o intoxicaciones graves. En este sentido, se han desarrollado muchas técnicas para el control microbiológico de los alimentos. Muchas veces la causa de contaminación puede deberse a medidas higiénicas inadecuadas, ya sea en la producción, en la preparación o en la conservación, lo que facilita la presencia y el desarrollo microbiano, producto de su actividad, y haciendo uso de las sustancias nutritivas presentes en el alimento, lo transforman volviéndolo inaceptable para la salud humana. Y a manera de conclusión personal, la seguridad alimentaria y la calidad son valores básicos a asociar a un alimento y a su marca. El control microbiológico es una herramienta fundamental en la garantía y la mejora de la seguridad alimentaria y la calidad de los productos que se fabrican o comercializan. El conocimiento de los principios básicos de microbiología por parte de las personas que gestionan la seguridad alimentaria, la calidad, la producción y las compras permite interpretar adecuadamente los resultados de los controles, tomar decisiones correctas y garantizar la adecuada gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria.
evitando de esta manera que los alimentos contaminados con microorganismos salgan al mercado para el consumo del cliente. Y por último, tenemos nuestra referencia.